Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido al personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque, un evento de la revista TLC Magazine México. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de la logística? Sin duda, la logística y su porvenir está determinado por la tecnología, por la estandarización de procesos, por las implicaciones tecnológicas, pero, ¿qué les puedo decir yo? La verdad es que es mejor que hablemos con un experto. Por eso, para mí es un placer presentarles a Juan Illich Pérez García. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí. Creo que no me escuchó. Más que tiene cerrado el audio. Creo que también. Ahorita, bueno, vamos a mandarle un mensajito. Por lo pronto, déjenme irles leyendo lo que es su semblanza. Déjenme presumirles que él es mi maestro y de la maestría. Y entonces, la verdad es que le he aprendido muchísimo. Sigue sin escucharnos, pero me gustaría adelantar con su semblanza. El doctor Juan Illich Pérez García es doctor en Estudios en Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho de La Haya, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Chile y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó, ya te presentaron. Licenciado en Derecho por la UABC y la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en la República Mexicana y es miembro del Consejo Directivo de Business Alliance for Secure Commerce en los Estados Unidos y colaborador del proyecto Justice in México de la Universidad de San Diego. También yo les puedo decir que es un catedrático de primera, le he aprendido muchísimo en Trade and Law College y bueno, ahora sí me escucha, así, bienvenido Juan, doctor, es un placer tenerlo aquí. Bienvenido a hacer un trueque en un tema que está muy loco, o tal vez un poco loco, pero se llama la logística del futuro, exportando a Marte. Eso quiere decir que esperamos un trueque más allá de este planeta. Bienvenido. Claro. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Octavio. Antes que nada, bueno, un agradecimiento a todo TLC por esta organización. Yo sé que ahora con este movimiento a los webinars que tenemos, pues es realmente todo un reto, ¿verdad? El agendar este sistema de pláticas, el sistema de invitaciones, el estar en línea. Como ustedes me vieron hace un minuto, dije yo, tal vez se retrasaron y de repente, ¿sabes qué? Tienes silenciado tu bocina y el micrófono. Y yo, no puede ser, dije, y eso que ya tengo un par de meses con esta situación, pero bueno, es ahora sí que el aprendizaje de la tecnología. Excelente.
Pues nada, a mí me tocó exactamente cuando estábamos en el cambio, él me estaba dando una materia y fue de repente el que nos dijeron, oye, pues ahora tienen que tomar la materia en línea y pues a innovar, ¿no? Y también yo creo que la logística es parte de esta innovación. Así que bienvenidos, somos todos oídos. Sí, muchas gracias. Y bueno, como bien dices, Daniela, de repente estábamos todos, creo, en nuestras oficinas, ya tratando nosotros, por mi parte, digo, ya se los he comentado, la empresa en la que tengo el honor de colaborar desde hace 5 años es 100% de logística, un poco de tecnologías de la información. Y bueno, el corporativo sí hace mucho más esta cuestión tecnológica, es el que controla todo esto. De alguna manera ya estábamos más familiarizados con el tema tecnológico, pero de la noche a la mañana es como se nos dice, al igual que en Trade and Law College, ¿saben qué? Vamos a migrar al formato online. Y el día de hoy se trata sobre esto, sobre, bueno, específicamente en la parte de la logística, cómo se exporta, cómo se aprovecha el uso de la tecnología. Y lo primero que me gustaría hablar es sobre este breve desmitificación del tema del comercio internacional. Desmitificación porque habíamos venido en este ritmo acelerado de tratados internacionales desde los años 90 y principalmente en México se había visto muy beneficiado y de repente de unos años para acá tenemos ahora sí que el frenón de que en varios países del mundo pues se toma esta tendencia de reversa, proteccionista, sobre, no, espérame tantito, el comercio internacional nos ha afectado a todos, nos ha vuelto más pobres, y de repente a los especialistas así nos agarra como en curva, no, oye, espérame, es que ahora sí que yo tengo otros datos, ahora sí que los datos oficiales son muy distintos a esa realidad que ciertos políticos, no nada más en México, voy a ser muy claro con eso, sino en general en varios países del mundo, que ciertos políticos nos han querido vender sobre ahora sí que las desventajas del comercio internacional. El comercio internacional es una realidad y hoy por hoy en México, a través de los distintos sectores productivos, podemos ver de una manera muy clara que es el principal generador de divisas a nivel nacional. Pero además de eso, es uno de los principales generadores de empleos y por empleos me refiero a empleos formales y a empleos de calidad. No sé si tengas algún comentario antes que pueda continuar. No, adelante, somos todos oídos. Gracias. Bueno, en segundo lugar tenemos la importancia de la firma y la renegociación de tratados internacionales que ya hemos visto. Que Octavio en su momento ya me imagino que entró al tema de lo espinoso que fue para México ahorita con el TEMEC o USMCA, la renegociación de capítulo por capítulo. Creo que entramos en un terreno de franca desventaja frente a Estados Unidos y Canadá hablando del TEMEC y sin embargo logramos la renegociación. Se logró exitosamente la firma, se logró exitosamente continuar con esta relación comercial que ha significado un crecimiento exponencial del comercio exterior en México, que ha significado, volvemos al crecimiento de la inversión extranjera directa en ambas vías y al final de cuentas, México se está abriendo la puerta también con la renegociación de un tratado con la Unión Europea y con la probable negociación con otros países del mundo, particularmente en Asia, que también pues nos están echando el ojo, precisamente gracias a que ven a México como el trampolín exportador, tanto hacia abajo, es decir, hacia América Latina, como aquí a nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá. Esa es otra coyuntura que ha hecho que el comercio exterior, que el exportar, no sea sino la vocación originaria de nuestro país. En tercer lugar, y también otra cosa muy importante, ya vamos a adentrarnos al uso de la tecnología. Ahora sí que es un arma de doble filo esta modernización, puesto que el mayor uso de la tecnología hace que se inventen nuevos sistemas, se creen nuevos sistemas aproximadamente cada 12 a 18 meses y eso significa que las empresas nos tenemos que adaptar y nos tenemos que adaptar muy rápido. Nosotros, particularmente en la logística, ya hemos visto cómo nuestros competidores, algunos más chicos, pero otros más grandes y definitivamente todas empresas transnacionales han tenido que hacer merge o estas conjunciones, estos joint ventures, puesto que
se han visto imposibilitados para seguir compitiendo dado los avances tecnológicos que el mundo exige. Avances tecnológicos me refiero como, por una parte, vemos las tecnologías financieras, por otra parte, vemos las tecnologías de la rapidez con la que el consumidor final ya no te pregunta, te exige que quiere el producto en la puerta de su casa, es decir, ya no lo quiere a la semana, lo quiere a veces al día siguiente o en 48 horas a más tardar. Y en tercer lugar, obviamente, las empresas no podemos pasar de lado que, si bien es cierto, esta es una inversión de millones o a veces de billones con B de dólares, tenemos también que pensar en la ganancia, es decir, somos una empresa y necesitamos obtener un beneficio. Y bueno, parte de la implementación de la tecnología en la logística es cómo puedo seguir teniendo ganancia a pesar que tengo que invertir más dinero en tecnología, lo que nos ha llevado particularmente en la logística a ya depender no 100% del ser humano y del transporte, y sí cada vez más de tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, que por un lado nos empieza a analizar optimización de rutas, optimización de tráfico, optimización de productos, pero también incluso, y continuando con el propio tema de la logística, nos lleva a que esa misma tecnología, la inteligencia artificial, nos puede llevar también a analizar en qué lugar, de acuerdo a la demanda del consumidor, se tiene que establecer o construir un almacén de logística, de distribución de producto. ¿Qué tan grande, de qué tamaño lo voy a hacer? Bueno, gracias a esa tecnología podemos apoyarnos en eso. Y sobre todo, ¿qué tipo de productos voy a manejar? Justo la semana pasada estaba leyendo una nota muy curiosa de cómo una instalación militar, creo que es como de unas 100 hectáreas el terreno e incluye unos almacenes como de 10 o 20 hectáreas en el noreste de Francia, la habían reconvertido después de estar décadas en desuso y la habían transformado en un centro logístico, precisamente por las necesidades de los consumidores en esa zona en específico. Y eso nos lleva a que, gracias a la implementación y al uso de la tecnología, podemos analizar ese tipo de datos para saber cómo se van a aplicar en las capacidades logísticas de la empresa, que volvemos a lo mismo. Eso, por otra parte, muestra un reto, porque como empresa te tienes que modernizar y tienes que ser ágil para transformarte. Hay un punto también bastante interesante, que es el uso de tecnología propiamente en lo que consideramos tradicional de la logística, y es el transporte. Por uso de la tecnología me refiero igualmente a la maximización de eficiencia de rutas, sí, gracias a inteligencia artificial, pero también a lo que ya se está viendo en otros países, en México no todavía, pero que corresponde a vehículos no tripulados. La parte de los vehículos no tripulados es muy interesante porque tenemos el caso de empresas como Hyundai, que ha hecho estas asociaciones con Samsung y con muchas otras empresas para crear baterías eléctricas, y con Amazon para crear un sistema de drones de envío para transformar las tecnologías tradicionales y depender menos del ser humano y un poco más de la automatización. Asimismo, verse reflejado y decir, como empresa, si quiero sobrevivir, fue algo muy interesante lo que hizo Hyundai el año pasado. Dijo, tengo que invertir la mitad de lo que tradicionalmente invierto anualmente en la empresa, el 50% redireccionarlo exclusivamente a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Llámese inteligencia artificial, llámese vehículos eléctricos, llámese vehículos no tripulados. Por otra parte, también es interesante, y esto ya se los repetía yo en un foro anteriormente, ya era preocupante en países que, bueno, en México los vemos como avanzadísimos, ¿no? En países como Alemania, el hecho que sus empresas se han estado quedando rezagadas en tecnología. Sin embargo, esta semana
ya empresarios alemanes del ramo automotriz en particular estiman que en los próximos 5 años puede haber una pérdida de hasta 400,000 empleos en su país como consecuencia de la falta de migración oportuna de sus empresas a la tecnología, es decir, por la falta de capacidades tanto de las empresas como del personal a utilizar herramientas tecnológicas. Y esto nos lleva a que es el reto que tenemos como empresas, adaptarnos cada vez más de una manera acelerada a la tecnología para crecer, o si no, pues trágicamente para muchas empresas morir. Yo sé que de repente podré sonar muy catastrófico, pero bueno, ya lo estamos viendo aquí en Estados Unidos con empresas que tienen 200 años de antigüedad, empresas que fueron las más grandes de Estados Unidos, que estuvieron en todo el mundo, que eran empresas sólidas que nosotros identificábamos como un estandarte de la cultura norteamericana, y bueno, ahora están en la tumba, están extintas, están en proceso de liquidación o las han absorbido otras empresas por lo mismo. La tecnología hoy más que nunca es sumamente importante y me da gusto que empresas como la que pertenezco le tomen tanta importancia porque saben de la urgencia que es estar a la vanguardia tecnológica. Otro, si me permiten también, un punto adicional a la tecnología, y ojo, esta no es una plática de salud ni es una plática del COVID tampoco, pero curiosamente, ahorita que hablábamos al inicio, Daniela, del cómo de la noche a la mañana, ¿no? Tuvimos que pasar en las clases de estar en un aula a de repente estar de manera virtual hasta nuevo aviso, porque no tenemos para una fecha cierta en cuándo regresar. Bueno, la cuestión salud o esto de la pandemia no hizo sino evidenciar la necesidad de herramientas tecnológicas, tanto a nivel personal como a nivel empresa, y ni se diga a nivel gobierno. Creo que no nada más en la empresa, sino incluso entre abogados litigantes con el gobierno ha habido estos acalorados y desafortunados debates, el de por qué no se tienen las herramientas tecnológicas para continuar el trabajo en casa con toda normalidad. Es muy apremiante y es muy sorprendente, la verdad, el ver cómo no toda instancia gubernamental y no toda empresa tiene estas capacidades que, por ejemplo, algunas empresas necesitamos. Hace un par de años en la empresa, por ejemplo, les exponíamos, y creo que en su momento les di el ejemplo, la necesidad de contar con un software que nos administrara los contratos y los manejara. De esta manera nos hicieron un software a la medida y además el mismo a través de la tecnología de blockchain lo vincularon con el sistema de pagos y cobros de la empresa para que las cláusulas del contrato sean un espejo del cómo se deben aplicar los pagos y cobros, es decir, las tarifas, el periodo de pago, las condiciones, las cuentas bancarias que están registradas, la razón social que está registrada, y que de esa manera pues no exista ninguna vulnerabilidad del sistema y al mismo tiempo se minimice esa posibilidad de hackeo y esa posibilidad de vulnerarse el sistema. Ese es otro de los puntos interesantes, digo que qué mejor que todas las instituciones, todas las empresas, todas las áreas gubernamentales lo tuvieran, pero bueno, al final del día es lo que a algunas empresas nos va a apoyar, en mi caso en el área de logística nos va a apoyar a continuar o nos han apoyado a continuar creciendo. Ahorita, irónicamente, con la pandemia nos ha venido mucho trabajo de muchos clientes nuevos que quieren ahora con el TEMEC exportar a Estados Unidos. Sin decir nombres, son jugadores muy grandes en el área de alimentación, en el área automotriz y en el área química. De esos tres ahorita tenemos topado lo que ha sido junio y julio ahora con la renegociación del tratado y cómo en buena medida lo que han confiado de la empresa no es precisamente que sea el jugador más grande, pero sí que sea el jugador que tiene estas capacidades tecnológicas para poder tener este movimiento y esta coordinación de 1, tecnología, 2, transporte, 3, almacenes, 4, el expertise en varios países del mundo. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, hombre, para no irme. Muy bien. Entonces, bueno, esto es parte
de lo que al final del día van a ver tus clientes en ti. Es decir, no siempre se van a ir por la empresa más chica o la más grande, la más barata o la más cara, pero sí con la que tenga estas capacidades tecnológicas y pueda garantizarle sus envíos, sus rutas, sus traslados seguros de producto. Por supuesto, como empresa logística, y esto es un tema que no se nos puede olvidar, y esto es un tema que yo les recomiendo mucho. Por ejemplo, aquí mismo en TL se hacen, ya he visto muchísimos seminarios del operador económico autorizado, de CITIPAT, de las nuevas reglas. No se los pierdan, por favor, porque esto nos lleva mucho en cuanto a la inversión de tecnología como necesidad para la prevención del ciberterrorismo y la ciberseguridad. Nos pareciera algo muy chusco, algo muy lejano, algo muy ilógico, pero ya hace 3 años a nuestro principal socio comercial alrededor del mundo en determinado medio de transporte le pasó. Y es una empresa que es como unas 100 veces más grande que la mía. Le pasó y le costó, nos estaba presumiendo IBM el año pasado, porque IBM fue la empresa que le instaló y le modernizó la ciberseguridad, alrededor de 3 billones con B de dólares. Ese chiste. La falta de inversión a nivel global. Claro, modernizó sus procesos y gracias a eso ahora ha hecho envíos totalmente sin necesidad de la intervención de personas a través del blockchain, manejando toda la documentación de manera electrónica a través del mundo. Pero toda esa inversión fue consecuencia de una falla en sus sistemas y de una falta de modernización de ciberseguridad. Entonces, realmente este también es un pequeño tema sin asustarlos, pero que no podemos dejar de lado cuando hablamos de las mejores capacidades tecnológicas que necesita tener una empresa, del por qué. No podemos dejar de lado la ciberseguridad, no podemos dejar de lado que al final del día como empresa manejamos, incluso como consultores, manejamos información de clientes, de proveedores, de empleados. Pudiéramos tener información sensible y esa información que obviamente tenemos que proteger y no podemos dejar de lado, por supuesto. En otra medida, ¿verdad? Y es un hecho que no se viene dando ni a raíz del COVID, ni a raíz precisamente de ahora de esta renegociación, pero sí muy encaminado a raíz del aumento de la tecnología. Es una pregunta o un cuestionamiento que ya hemos hecho en foros anteriormente y se han hecho también incluso en estos acalorados debates de si el comercio exterior es bueno o no. Y es el hecho de los empleos. Es un hecho que no se puede dar por sentado. Hay regiones que pierden empleos, hay regiones que ganan empleos, y el cuestionamiento es, bueno, ¿cómo puedes tener? Porque en Estados Unidos hacen mucho hincapié en eso. Bueno, es que hay menos empleos, pero hay más empleos. Entonces, bueno, se quedan. O sea, alguien explíqueme, por favor, ¿cómo que hay menos empleos, pero hay más empleos a consecuencia del comercio exterior? No me suena lógico. El hecho es que encaminados a la exportación y a la tecnología, sí, se han destruido muchos empleos, y hay que decirlo, pero también se han creado más empleos de calidad. Es decir, se crean más empleos para personas que están preparadas y que saben usar herramientas tecnológicas, pero obviamente en la medida que una empresa hace más uso de la tecnología, necesita menos recursos humanos. Y esos menos recursos humanos, me refiero a recursos humanos con media o baja preparación, y eso incide directamente en que esos empleos de escaso valor agregado no nada más han desaparecido, sino van a continuar desapareciendo. Eso nos lleva a que como empresas tenemos que adaptarnos a que parte del comercio exterior y la logística como primo hermano del comercio exterior, pues también sí generan más empleos, pero irónicamente también se pierden otros, y son los de escaso valor agregado, a cambio de estos empleos que están siendo generados, que son de mayor valor agregado. Creo que si hace 20 o 30 años hubiéramos querido contratar a alguien, por ejemplo, que supiera usar la computadora, bueno, hubiera estado ahora sí que en chino que lo encontráramos. Afortunadamente ahorita sí, sin agraviarte, Daniela, porque yo sé que tú eres así una apasionada del tema de China, pero yo creo que este tema hubiera estado en chino, poder encontrar a alguien así.
y ahora es de lo más natural, pero ahora incluso platicando a veces con ciertos requisitos de, por ejemplo, de algunos chicos que piden empresas de desarrollo de tecnología, y nos incluyo porque nosotros a veces necesitamos desarrolladores, es difícil encontrarlo. Y yo la verdad, pues yo soy abogado, yo no soy desarrollador, pero cuando yo de repente, oye, me meto así con los chicos del área, ¿no? De desarrollo. Oye, ¿por qué es tan difícil, les pregunto, encontrar a alguien que nos desarrolle un software de cero o esto? Digo, yo soy neófito, ¿no? Apóyame a entender. Y lo que me contestan es, ¿sabes qué, Juan? Es que es difícil porque mucha gente no maneja esa tecnología. Incluso los expertos no los manejan, no en cualquier lugar del país, ni en cualquier lugar del mundo, ni en cualquier escuela te enseñan esas herramientas. Entonces, eso definitivamente nos da una ventaja competitiva a futuro inmediato si es que queremos empleos de calidad. Y bueno, ahora como les comentaba, parte de ello, parte del generar empleos de calidad, parte de lo que es renegociar el tratado, es también enfrentarnos a la realidad que como país no siempre vamos a poder ofrecer esta tradicional moneda de cambio que era la mano de obra barata y que lo sigue siendo. No va a ser eterno. Todos los países, incluido México, ojo, pero no exclusivamente, estamos en una transición demográfica en la que cada vez el promedio de la fuerza laboral somos mayores y hay menos gente joven atrás de nosotros que nos vaya a estar reemplazando. Eso obviamente nos da la aparente desventaja que ya no podemos negociar como país este bono demográfico, esta mano de obra barata, esta disponibilidad inmediata de gente con bajos estudios que va a trabajar por lo que le quieras pagar. No, no lo va a hacer. Pero a cambio, si sabemos cómo estructurar lo que es a México y lo que son a nuestras empresas en esta renegociación, en este 2020, en estos tratados internacionales, es ofrecer como moneda de cambio personas, empresas y países más competitivos. Y en el caso de México, esa competitividad debe venir de mayor valor agregado. Por mayor valor agregado me refiero a la implementación de mayor tecnología en las empresas, la preparación de dicho personal y en general de la ciudadanía en el uso de esas tecnologías y en la infraestructura tecnológica que como país y como empresas les debemos ofrecer. Estaba leyendo que creo que va a tardar 5 años en implementarse el 5G en las principales ciudades de México. Entonces, creo que es algo que debemos de considerar si como país queremos ofrecer esta ventaja competitiva de ser un país que tiene capacidades tecnológicas, de ser un país que se va a vender con ese valor agregado. Ojo, descartando la mano de obra, porque la mano de obra no la vamos a poder ofrecer, les repito, la mano de obra barata toda la vida. Tenemos que tener esa competitividad y la tecnología es en buena medida esa competitividad. El hecho de contar con una red como el 5G, pues obviamente nos da a mucha mayor velocidad conectividad, ya no nada más para el Internet como consumidores finales. Bueno, al menos yo les hablo porque todavía soy medio retrógrado y con el 4G yo aquí en el celular soy muy feliz. El LTE pienso que pues funciona de maravilla, ¿no? A mí me sirve para mandar WhatsApps, para recibir WhatsApps, pero a nivel aduana, a nivel empresa, necesitas mandar un mundo de documentos por segundo de importación e exportación, un mundo de datos, tener videoconferencias con el resto del mundo. Entonces, bueno, todo eso te da la necesidad de una mayor y mejor velocidad de Internet. Entonces, creo que el 5G es nada más un pequeño ejemplo de la necesidad de implementación de nuevas tecnologías y de infraestructura tecnológica en el país. Porque cuando hablamos, y ese es otro error muy común, cuando hablamos de infraestructura, siempre en México es el sinónimo de infraestructura, pues haz una carretera o hazle un mejoramiento al puerto marítimo, al aeropuerto. Ojo, señores y señoritas, la infraestructura no nada más es hablar de la infraestructura física, sino también es hablar de infraestructura tecnológica, es decir, de las capacidades que como empresa y como país tienes en la tecnología, de la capacidad que tienes
para tener internet de alta velocidad, la cobertura que tiene tu internet, la cobertura que tiene tus redes de telecomunicaciones, la seguridad. Ahorita que Estados Unidos está haciendo un énfasis enorme en la seguridad de las telecomunicaciones, también tiene mucho que ver en parte de la infraestructura tecnológica y que nos va a dar o nos puede dar o no esa ventaja competitiva. Por otra parte, tenemos la ventaja que lo que inmediatamente se ve a mediano plazo posterior al COVID es la, digamos, disminución geográfica de las cadenas de logística y de la integración comercial. No les digo con esto que los países vamos a regresar al modelo proteccionista, porque ya hace unos momentos les comenté que esa no es una respuesta. Pero sí lo que les estoy diciendo es que si las empresas antes exportaban, importaban más bien materia prima desde China, pues ahorita lo más probable es que vayan a buscar importarla desde aquí de México, desde mercados de consumo que sean más próximos y donde el producto no se manipule en tantos lugares. Y eso nos da a nosotros una ventaja competitiva también para, si existe la tecnología adecuada, podernos integrar en el mundo, poder integrar estas cadenas logísticas en el mundo gracias a la tecnología adecuada y, por supuesto, a la infraestructura física. No lo olvidemos, también es importante el hecho de tener aeropuertos modernos, puertos marítimos y puertos terrestres de entrada en México. Por otra parte también, y eso me pareció muy bueno de este nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la importancia que se le da no nada más en el propio tratado, no nada más en su propio capítulo, sino también en el discurso oficial, bueno, al menos en el discurso de lo que es Estados Unidos y Canadá, a las MIPYMES, es decir, a las micro, pequeñas y medianas empresas o SMEs. Se alejan un poco del modelo que tristemente se vivió en México en los 2000s, que era el homologar las MIPYMES hacia un changarro, a lo que era una producción de bajo valor agregado, de decir, le voy a dar un crédito de 10,000 o de 20,000 pesos a una MIPYME y ya con eso va a ser feliz. Creo que ya está tomando otra perspectiva con el tratado y en México se debe tomar la misma perspectiva y es de integrar a las MIPYMES y ojo que es una provisión obligatoria en el Tratado de Libre Comercio dentro de tus cadenas de importación y exportación, de darle o de poderlo nivelar en las mismas reglas del juego. Eso me parece importantísimo para la competitividad y sobre todo también de poderles hacer accesible la información. Espero que nuestro país trabaje en los años inmediatos o en los meses inmediatos posteriores a la implementación de este tratado, porque sí veo muy importante, muy favorable el hecho de este discurso que tienes que integrar y mejorar las capacidades como país para integrar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de importación y exportación. Esto es fundamental para que ya no nada más seamos las clásicas transnacionales grandotas las que participamos en el comercio exterior, sino que un poco a la manera de países como Alemania, también jalemos a las MIPYMES a este modelo exportador y lógicamente puedan generar mayor valor agregado con este sistema. Se me estaba acabando la voz, disculpe. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos como país? ¿Cuáles son los grandes pendientes para continuar con esa vocación exportadora? En primer lugar, les comentaba, es la cadena de MIPYMES y la cadena de proveedores. Tenemos que buscar fomentarla y tenemos que buscar incrementarla ahora con la implementación del nuevo tratado. Y es fundamental el hecho de asistirlos con tecnología a fin que puedan sobrevivir en el mercado. Es una práctica que más y más empresas estamos haciendo y una práctica a la cual las empresas chicas deben sumarse forzosamente, a la cual las empresas chicas tienen que tener esta accesibilidad propia del gobierno para que puedan también aprovecharse de lo que es el tratado.
En otra, no nos podemos olvidar, y es algo que las empresas grandes siempre hacemos, es siempre hacer este benchmarking de cómo estamos no nada más en el país, sino en el mundo. ¿Qué tarifas están ofreciendo? ¿Cuál es la ventaja tecnológica de mi competencia? ¿Por qué a lo mejor a mi competencia sí la están contratando y a mí no? ¿O por qué a mí sí me están contratando y a mi competencia no? Y eso es algo que a muchos negocios, y ojo, eso ha pasado y sigue pasando alrededor del mundo, por eso muchos negocios fallan, porque a veces muchos negocios, aunque les esté yendo muy bien, no saben interpretar el por qué les está yendo bien, no saben interpretar el por qué a ellos sí los contratan y al de al lado no, y al del otro lado tampoco. Dicen, bueno, pues si me están contratando a mí es porque les gusto y punto. No sé, pero no se ponen a analizar si los están contratando por precio, porque a lo mejor efectivamente tienen la mejor tecnología, porque tienen el mejor servicio al cliente, por proximidad geográfica. Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos que hacer para poder exportar alrededor del mundo. Espero que ya haya arrancado su proyecto. Tuve una alumna que tenía este proyecto exportador y he tenido otros 2 anteriormente que ya lo arrancaron exitosamente, mexicanos, aquí en México, pero me llama mucho el caso de esta chica, por ejemplo, porque me decía, profe, no es la primera vez que arranco un negocio, pero sí es la primera vez que quiero exportar, me dice, y quiero hacer uso para este producto particular de nuevas tecnologías, quiero hacer uso de una búsqueda de mercado a través de tecnologías y quiero hacer uso de una tienda virtual, es decir, 100% en comercio electrónico. Pero me da miedo que me decía ella, siento que tengo mucha competencia. Y bueno, mi respuesta fue, en primer lugar, no lo puedes sentir, es algo que tienes que conocer. Y en segundo lugar, le dije, tu competencia va a depender de qué tanto vas a diferenciar tu producto de los demás. Tu producto particular, no les voy a decir tanto detalle, pero tu producto particular tiene la desventaja, sí, bueno, si lo quieres ver como desventaja, que hay muchas empresas del mismo, pero tiene la gran ventaja que aquí en México, tristemente, a tu producto no se le da valor agregado. En otros países sí, pero aquí en México no. Si tú encuentras, si tú encuentras que existe ese mercado ávido de consumir ese valor agregado, pues entonces ya la hiciste y entonces tu negocio tiene mucho hacia dónde crecer. Y eso es parte del benchmarking que tienen que hacer las empresas exportadoras. Es decir, probablemente tú eres un empresario mexicano y probablemente tu producto pues no va a tener mercado en México, pero a lo mejor en el extranjero sí. A lo mejor tu producto, que en México definitivamente no se vende porque nadie lo quiere, perdón por ser tan agresivo, pero a veces así sucede, en tu país nadie quiere tu producto, pero en el extranjero lo alaban y en el extranjero se te vende como pan caliente. Tuve un conocido una vez que manufacturaba cierto producto aquí en México y se lo llevaba todo, lo exportaba todo a Suecia. Y yo, oye, ¿por qué no lo vendes en México? Pues es que aquí se les hace una cochinada, nadie lo quiere. Y en Suecia me lo pagan súper bien, le gano casi el 1000% cuando exporto y vendo a Suecia. Entonces, eso es una parte muy importante de cómo tenemos que evaluar nuestra cadena de exportaciones. Hace un tiempo igual, y dentro de la logística, les comentaba yo a mis alumnos de un grupo, cómo curiosamente en México habíamos empezado con el sector tradicional de electrónicos y luego nos movimos hacia químicos y luego de repente el año antepasado y pasado fue casi puro automotriz, o sea, las empresas automotrices nos empezaron a llegar así de la nada y este año ya volvimos a diversificar un poco. Este año empezamos a diversificar nuevamente con los productos químicos y nuevamente con los alimenticios, que los alimenticios los tuvimos como en el 2017 y luego los empezamos a dejar y nuevamente están empezando a llamarnos la puerta. Pero eso es clave, el identificar y el conocer que tanto en la logística como en cualquier mercado tienes que saber a qué tipo de producto dirigirte, dónde está la oferta y dónde está la demanda. Eso en buena medida pues va a referir si tu empresa es exitosa o no lo es. Como les comentaba, finalmente pues es la agresividad también en la salida al mercado como empresa.
si lo necesitan, adelante, salgan al mercado. Y la búsqueda de inversiones. El año pasado tuve una plática con el cónsul de China y es muy chistoso porque todas las preguntas hacia el cónsul de China eran referente a si iban a venir más empresas de China a Tijuana o no, y qué tantas, y qué datos tenía él. Y de repente el cónsul muy respetuosamente dijo, ¿saben qué? En mi país todo eso se centraliza a través del ministro de Comercio. Si ustedes le preguntan, el ministro de Comercio va a estar más que de acuerdo en responder. Es una página, es tal página, existen muchos idiomas y yo no tengo tantos detalles. Y platicando con él me decía, no, es que la inversión china ha crecido, va a seguir creciendo tanto en México como en Tijuana. Hay determinados proyectos de empresas ya existentes, pero lo que a mí me llama la atención, me dice, es que se centren tanto las preguntas en quién va a venir a China y no se centren tanto en cómo puedo yo ir a China. China, me dice, somos un país donde la gran mayoría son clase media, donde somos 1.500 millones de consumidores. Es decir, estamos hablando de casi 15 veces México, perdón, no casi, ¿qué? Casi 12 veces México. Entonces, es un mercado sumamente apetitoso, un mercado que es el principal, no de los principales, el principal para empresas como BMW y otras empresas de lujo y no nada más automotrices. Y me dice, bueno, creo que también la pregunta debería ser en doble vía, porque te aseguro, me dijo, que a cualquier empresario mexicano, y no nada más a las típicas grandes empresas, sino también a cualquier MIPYME que pudiera exportar a China, le iría formidable y podría catapultar sus ganancias por 10 o por 100 por el simple hecho de entrar a mi país, donde estamos más que ávidos, me dijo él, de recibir inversión. Entonces, es parte de lo que también podemos aprovechar, una gran área de oportunidad para los mexicanos, el hecho de buscar dónde invertir y que nuestras empresas también salgan a vender y por ende a exportar. Hasta aquí creo que serían todos mis comentarios. No sé si tengan alguna pregunta de momento. Gracias, Juan. No, un excelente, como siempre, una excelente conferencia, ¿no? Gracias. En las maestrías, bueno, si vieran en el grupo de maestría, sus alumnos lo adoran, o sea, es como de las clases que más jala, porque así las dinámicas son así, participan, ya sé que reflexionemos. Para que los pasen. Para que los estamos haciendo, echándole, porque ya tiene como tronados como la mitad del grupo. Oye, sí hay algunas preguntas y dudas que me han mandado, que quisiera compartírtelas, porque sabemos Claro, que incluso tú has llevado a cabo conferencias en Alemania. O sea, tiene poco que regresar a Alemania a dar una conferencia. Sí. No nada más es conferencista nacional, sino también internacional, y que en cuestiones de logística, pues eres un experto, porque la empresa en la que laboras, pues no es una empresa chiquita, es una empresa de logística muy importante, internacional. Y aquí hay una pregunta que me mandan de Oaxaca y me preguntan lo siguiente. De acuerdo con el índice de desempeño logístico, México se encuentra en el lugar 47, ¿no? Si tú crees que en este sexenio avance en ese índice de desempeño logístico del Banco Mundial, o si crees que retroceda, o qué tendría que hacer México para mejorar. Sí me gustaría que en esta reflexión, porque no lo has hecho en las clases, pues nos platicaras un poco de cómo es la logística en otros países de primer mundo. No me refiero a Estados Unidos, me refiero a otros que están, creo que, atravesando el charquito. Entonces, si nos puedes compartir esa experiencia en cuanto a los temas logísticos. Claro, y qué bueno, bienvenido por estas preguntas tan interesantes que hacen todos y pueden hacer las que gusten. Mira, ahora sí que en los dos lados del charco, para salirnos un poco aquí, pues estamos en frontera, ¿no? Estamos unos metros, entonces siempre es como el ejemplo de Estados Unidos, y tenemos que quitarnos ese chip e irnos a ambas partes. Parte de lo que aplican en ambos lados del charco, es decir, tanto en algunos países del este de Asia como en algunos, no en todos, en algunos países de Europa, es el hecho de mucho mejores capacidades logísticas. Uno, por mejor infraestructura. Tienen mejores carreteras, sí, pero también tienen mejores puertos marítimos y mejores aeropuertos, que es lo que nos hace falta a México.
cuando se canceló el ahora pues difunto, el nuevo aeropuerto internacional, mucha de la opinión pública era de, es que los mexicanos ni viajamos, decían, ni hacemos turismo, o sea, ¿para qué queremos aeropuerto? En primer lugar, hay gastos más interesantes que un aeropuerto. Y ahí no estoy criticando tanto al gobierno, nos estoy criticando a nosotros como opinión pública, porque bueno, no nos olvidemos que los aeropuertos son una aduanota de importación y exportación. El hecho de poder tener, como México, que estamos prácticamente a la mitad, un poquito arriba de todo el continente americano, de tener una aduanota de entrada y salida para el continente americano, nos catapulta enormemente. Entonces, la infraestructura moderna de puertos marítimos, aeropuertos y puertos terrestres es fundamental para un país. En segundo lugar, también, ¿qué tenemos que hacer? Aplican mucho más tecnología. Es decir, los procesos de importación y exportación son mucho más sencillos, tanto en ciertos países del este de Asia como en ciertos países de Europa, que muchos de ellos están acostumbrados a estar dentro de la Unión Europea, que como bien saben, ya tiene décadas de experiencia, donde no existen barreras ni a los bienes, ni a los servicios, ni a los capitales, ni al movimiento de personas, ni al mercado laboral. Que eso hace que la importación y exportación, por ende, fluya de una manera mucho más ágil y no tenga ese costo agregado. Y por otra parte, pues obviamente es, independientemente de gobiernos de izquierda o derecha, la voluntad política. Y eso apoya mucho porque muchas veces queremos invertir en sectores para salir del paso en México, en vez de planear inversiones a largo plazo y como parte de todos los gobiernos, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, es que esas inversiones a largo plazo puedan potenciar nuestras capacidades en comercio exterior y en logística para, como bien dices, no recuerdo si dijeron el nombre, pero como bien dice la persona que preguntó ahorita, pues pueda México mejorar en el índice logístico. Esto no nada más nos va a apoyar en la reputación como país, sino va a apoyar eventualmente a nuestros empresarios a poder exportar. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, perfecto. Y hay una pregunta relacionada con esto. Hay varias, entonces espero que traigas paciencia porque van llegando más. Sí. Tenemos otra también del sur de la República que en tu opinión me preguntan que para ti ¿cuál es el país que tiene mejores condiciones para la logística? De los países con los que han hecho negocios, ¿cuál es el que tú dices? Este sería, bueno, vamos a dejarlo en los 3 mejores, porque decir el mejor, ¿cuál es para ti el que tiene mejores prácticas en esta materia? O que dijeras en algún aspecto que fuera sobresaliente. Mira, a mí me llama la atención, Singapur no conozco, pero me han dicho, creo que fuiste tú, Octavio, de hecho, que me hablaste maravillas de Singapur, entonces creo que debe ser uno de los principales. Y los otros 3 definitivamente serían China, cuya inversión va muy enfocada a zonas especiales de comercio exterior y va muy enfocado a segmentar el tipo de comercio que quiere en cada zona, el desarrollo que quiere. Obviamente está todavía, no estoy hablando de derechos humanos, no estoy hablando de otros temas, estoy hablando exclusivamente, ojo, de comercio exterior. Y Corea sería otro de los principales países por el hecho de la implementación tecnológica que tiene tanto en sus aduanas para el tránsito de personas, para el tránsito de productos, para el tránsito de servicios. La agresividad de las empresas coreanas, la verdad, pues es bastante intensa. Incluso en el foro del año pasado, los propios coreanos, los propios prestadores de servicios coreanos, mis homólogos, se estaban quejando de eso, de, ay, es que ya ves cómo son aquí pues, tú sabes, me decían, que todo lo quieren para antier, entonces son muy intensos y luego te cambian la jugada en la mañana a las 6 cuando acabas de desvelarte. Bueno, sí, pero eso es parte de lo que hace que estén a la vanguardia a nivel global. Y antes de terminar esta respuesta, si bien es cierto, yo siempre he tenido este respeto, esta admiración por países como Alemania, uno de los países que estuve el año pasado, por lo menos en el top 3, top 3, no entraría, porque efectivamente es un país que se empieza a quedar un poquito rezagado en el área tecnológica. Infraestructura física, eso no se lo critico, la verdad, sus aeropuertos son de primer nivel, sus carreteras son de primer nivel, sus puertos marítimos los cuida muchísimo. Estar en el centro, en el corazón de la Unión Europea, obviamente lo hace un lugar esencial. Su Estado de Derecho es muy bueno, sus leyes también, pero falta ese componente, esa parte tecnológica
que ha ralentizado un poco sus capacidades logísticas, a pesar de irónicamente ser uno de los países que empezó con estas grandes empresas de logística, y eso pudiera dejarlo rezagado, y eso es algo de lo que ya está hablando Alemania tanto como país, por ejemplo, como sus grandes empresas, que es por lo cual yo no lo consideraría en ese top. Oye, tenemos más preguntas. Una que te quise. Perdón, Daniela. Quería aprovechar yo para también hacerte una pregunta. ¿Qué opinas y qué lugar tiene la logística verde? La logística verde. Eso es algo, lamentablemente en México todavía no se habla mucho de eso, pero en los años venideros, creo que cada día más consumidores finales van a empezar a ser más sensibles en cuanto a su huella de carbono, y nosotros incluso, que ya estamos un poquito más grandes, vamos a empezar a ser más conscientes de qué mundo le queremos dejar a las generaciones futuras. Si les queremos dejar el mundo de basura en el mar de basura en nuestras ciudades en el que vivimos ahorita, o queremos hacer un mundo más sustentable. Y creo que eso va a empujarnos a las empresas, porque la verdad eso es parte de lo que nos empuja, lo que quiere el consumidor, a que el consumidor nos va a estar exigiendo y nos va a estar señalando si contaminamos o no, y qué tanto contaminamos y cuál es nuestra huella de carbono. Y por eso eventualmente, ya les comentaba yo hace unos minutos, empresas como Hyundai ha invertido en nuevas tecnologías y también ha invertido en la reconversión. Ojo, no les estoy hablando nada más del vehículo personal, sino de sus vehículos de carga en ser eléctricos para evitar contaminación. Precisamente por esta, no impulsividad, sino por este empuje del consumidor en exigir y en decirle a las empresas: quiero validar que tus procesos efectivamente están minimizando el impacto de la huella de carbono en el planeta. Aquí hay una pregunta también de Yasmín Hernández desde Matamoros, Tamaulipas, la tierra de Rigo Tobar. Saludos a todos nuestros amigos allá en Matamoros, a la Cámara de Comercio. Buenas tardes. ¿Usted considera que la cuarentena está siendo una ventaja o una desventaja con respecto al comercio nacional, hablando de MIPYMES? Sigue la reflexión, dice, espérame. Ya que sé que el e-commerce está en auge, pero puedo verlo con grandes empresas y no tanto en negocios locales o nacionales. También, pregunta después, ¿considera que es un buen momento para aventurarnos a exportar en esta situación del virus? Muchas felicidades, de Matamoros, Tamaulipas. ¿Cuál es tu opinión? Gracias. La última pregunta, sí. Considero hoy más que nunca esencial que busques exportación, sobre todo en canales virtuales, sobre todo por la inseguridad que estamos viviendo, para establecer un negocio tradicional. Y lo que han estado haciendo muchas empresas, ojo, es primero establecer un canal virtual de exportación o de venta, y segundo, si tiene éxito, entonces volcarse a la modalidad física. Eso lo vimos con grandes empresas como Amazon, y muchas empresas chicas que han crecido lo han hecho. Con el tema digo, es dolorosa tu primera pregunta, la verdad, o sea, comercialmente hablando es muy dolorosa. Con el tema de si la cuarentena ha sido benéfica para las MIPYMES, no, fue desastrosa. En México está destruyendo MIPYMES a un paso muy acelerado, y lo poco que nos queda, digo, lo poco ganado de la cuarentena para las MIPYMES es que puedan acelerar el paso a esta transición, no nada más exportadora, sino a esta transición de la búsqueda de canales de comercio electrónico. Creo que va a ser de las pocas ventajas que nos dejen la cuarentena, porque ya sea por temas de falta de conocimiento, falta de cultura, falta de modernización, la mayoría de MIPYMES, como bien dices, pues no ha tradicionalmente exportado por medios electrónicos. Son más las grandes empresas, sí, varias de ellas que han crecido enormemente y que nos han robado empleados a nosotros, se los comento, han sido las grandes empresas las que con esta forzada transición a la cuarentena en países como México, de repente, ¿sabes qué? Necesito un almacén de 100,000 metros cuadrados en el área metropolitana de Ciudad de México, por lo que estoy creciendo a triple dígito en estos días. O sea, wow, dices. Sí, pero las grandes empresas, las MIPYMES, como bien dices, pues se han visto bastante afectadas, lamentablemente. Y ahí, antes de pasarle la palabra a Alejandro Alcalde, que tiene una reflexión muy interesante, quisiera que nos comentaras, así brevemente, en 5 minutos, 10 minutos, la experiencia de Corea. O sea, yo sé que la empresa en la que trabajas es coreana,
y la experiencia de cómo se transforma Corea, en cuánto tiempo y qué proyección, porque me ha tocado escucharlo, lo escuché contigo en una conferencia que compartimos, que hablabas de cómo ellos visualizaban sus proyectos a corto plazo, ¿no? Entonces, no sé si quieras compartirla para que nos deprimamos un poquito más aquí en México o para que aprendamos lo que hicieron ellos. Sí, fíjate que una vez, y esto ya de repente lo he compartido, cuando recién entré a la empresa yo en un trámite que estaba haciendo con el entonces CFO, digo, ahorita está en Brasil de vicepresidente, pero en ese entonces era CFO de la empresa, estábamos, pues la empresa está en las afueras de Tijuana. Bueno, en aquel entonces estábamos dentro del cliente, en el Parque Industrial Florido, y fuimos ahí alrededor y mi jefe, por el trámite que estábamos haciendo, pues se quedó viendo hacia la nada, ¿no? A los cerros y a las calles sin pavimentar ahí cerca de donde estábamos. Y le pregunto, ay, ¿qué le llamó la atención? Perdón, y me dice, no, es que me recordó mucho, yo no conocía a Corea en ese entonces, les repito, yo tendría hace acaso un mes en la empresa, y me dice, no, me recordó mucho a Corea, no a Corea de ahorita, me dice, pero a Corea de cuando yo estaba chico, te estoy hablando de hace 60 años, me dice. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo era Corea? No, pues Corea era pues mucho más pobre que México, Juan, y me lo dice con tanta lógica como si yo supiera, y yo, sí, digo, no le quise hacer muchas preguntas para tampoco quedar mal, y empecé a investigar y efectivamente Corea, después de la guerra entre las dos Coreas, refiriéndome a Corea del Sur, era más pobre que Haití. Tenía uno de los índices de pobreza más agudos en todo el mundo en los años 50, y es cuando las empresas de Corea, las empresas, grandes empresas familiares, que ahorita se conocen como chaebols, es el nombre, empiezan a desarrollarse, empiezan con este plan a largo plazo en desarrollarse en sectores distintos para aprovechar capacidades, primero, de consumo de su país y segundo, siendo conscientes que su país pues no era la panacea, no era ni el país más rico del mundo, ni tampoco el país más grande ni en territorio ni en población, verse a la necesidad de exportar a terceros países. Obviamente comenzaron con un modelo muy similar a México porque pues había mucha gente joven y como era un país muy pobre, pues básicamente les pagaban lo que se les pegaba la gana, pero posterior a eso, al cabo de un par de décadas, tuvieron éxito, empezaron a exportar y al cabo de un par de décadas empezó a mejorar notablemente el nivel de vida al grado que ya no podían establecer ahí las plantas de manufactura y las tuvieron que llevar a otros países, no nada más por los salarios, sino también por el hecho que necesitaban manufacturar más por el éxito de sus productos. Y de repente, ya como por allá de los 80s, empiezan a hacer la transición de productos baratos hacia algo así como lo que pasó en Japón décadas antes, de productos baratos a productos de mejor calidad. Y de productos de mejor calidad al mejor. Y del mejor no se quedaron, es decir, nada más en ser el mejor, sino de ser el mejor a esa tecnología, es decir, ya no en sí el producto, sino la tecnología, vendérselo a la competencia. Y de empezar, por ejemplo, a lo mejor teniendo éxito con línea blanca, bueno, vamos a también tener éxito en los barcos, porque los barcos ahorita también están siendo muy demandados en el comercio marítimo. Y de línea blanca, bueno, ahora vámonos a los electrónicos con las televisiones. Y de las televisiones, bueno, vámonos a los celulares. Y de los celulares, bueno, vámonos a los semiconductores. Es ser consciente que un producto no te va a ser exitoso para toda la vida y el buscar migrar hacia nuevos mercados y hacia nuevas tecnologías. El día de Corea, bueno, hoy por hoy, al 2020, tiene un PIB per cápita que es prácticamente idéntico al de Japón en paridad del poder adquisitivo, que como se imaginarán es bastante alto. Y el día de hoy, sí te das cuenta, o sea, sí llegas al país y dices, sí estoy en un país de primer mundo realmente, por sus sistemas de transporte, por tanto colectivo como privado, por sus edificios, por su seguridad, por su infraestructura, por su tecnología, por su internet, por el peso de las empresas que tienen, que las conocemos en el mundo. Entonces, sí, la realidad ha sido abismal de empezar de algo menos que un Haití en los 50, 60 a ser un Japón. Creo que es un salto que a todos nos gustaría dar y que nos deja con el sabor de podemos hacerlo siempre y cuando sepamos hacia dónde dirigir tanto las empresas del país, porque es la iniciativa privada la que jala Corea, no es el gobierno,
como, pues como obviamente el propio modelo de país que quiere ser. Ellos se enfocaron muchísimo en la tecnología y les ha funcionado muy bien. Y pues era como el preámbulo de la reflexión que va a hacer Alejandro Alcalde y la pregunta. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias, Octavio, Daniela. Buenas tardes. Hola. Maestro, mi reflexión que tengo es, hace unos días platicaba con un amigo que trae un proyecto muy bueno. Él vive en Panamá y está desarrollando un proyecto como de en varios países de América Latina y me decía, el reto que tiene América Latina ahorita está en la logística de exportación. Entonces, al principio no lo entendí porque pues yo vivo en el tema de la manufactura y pues yo puro importar, exportar y pues peleándome con el SAT y pues lo que traemos todos los días, ¿no? Ahorita el estar escuchando los puntos bastante buenos de tu conferencia, felicidades, Gracias. Me hace mucho sentido el que quizás, pues en el tema de los retos que traemos económicos, de gobierno, de cambio de regulaciones, a donde deberíamos estar volteando es a nuestras exportaciones primarias, ¿no? A todo el tema de agronegocios, a todo el tema de lo que producimos, exportarlo hacia otros países y el proyecto que trae este cuate que te digo es que él quiere hacer como una especie de plataforma, como una especie de mercado libre, pero para puros productos primarios. Tú eres aguacatero y pues él te coloca toneladas de aguacate en Barcelona, ¿no? O en Holanda o así. Entonces, como una especie de cooperativa virtual. Entiendo que pues deberíamos estar más bien volteando hacia allá, ¿no? Hacia donde está el crecimiento, pues dada la situación político-económica que traemos y a lo mejor hasta de seguridad, ¿no? Tal vez. Sí, la seguridad, digo, es algo que incluso a nosotros cuando en nuestra distribución nacional, y le hago así porque es un dolor de cabeza, ahorita que dijiste seguridad, siempre que mandamos un camión a Veracruz, a Michoacán, a Nuevo León, es, oye, a ver cuántos me sobreviven de 100 que mando al día, o sea, de que no los asalten realmente. La situación de seguridad es crítica. Pero fuera de la seguridad, que es una preocupación muy importante en México, como bien marcas, parte, y creo que es algo que identificó muy agudamente tu amigo, parte del tema de exportación aquí trata tanto de la falta de educación que tenemos en México y en muchos países de América Latina, como esa falta de visión que nos dan para exportar. Es decir, y a muchos productores, aquí creo que como el 95% en México, si no me equivoco, de agricultores, lo hacen para autoconsumo, es decir, es de lo que sobreviven sus familias y ellos. Ni siquiera les sobra medio kilo, 1 kilo al día de lo que hacen, no, es autoconsumo. Entonces, primero es esa falta de conocimiento de puedo exportar, como bien dices. Segunda, es esa falta de implementación de tecnología, de mejoramiento de semillas, de mejoramiento de suelos, de mejoramiento del agua, de expertos que te apoyen a ti a producir y, como bien dices, de una plataforma, bueno, primero que se te quite el miedo, ¿no? Segundo, de una plataforma de decir, bueno, a lo mejor sí produzco café aquí en mi casa, bueno, ya tengo el café y ahora ¿qué hago con el café? Pues aquí yo no sé en qué parte del mundo necesiten café. ¿Quién le exporta? Exacto. Eso es falta de desarrollo y de una política pública educativa que normalice en la gente esa vocación o esa naturaleza exportadora, porque tú puedes decir, bueno, a lo mejor produzco café, pero pues ¿quién toma café que no sea en mi pueblo? Pues todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo toma café y a lo mejor le das un valor agregado al café porque a lo mejor, no sé, en Suiza te van a comprar a $100 el kilo de café si es café orgánico de determinada variedad, yo qué sé, pasa. Suena muy chusco ese ejemplo, pero pasa y lo vemos hoy en día. Por ¿cómo lo vemos? Pues simplemente, y ya les ponía en uno de mis grupos a mis alumnos, el chocolate, de los chocolates, de las variedades de chocolate más caras del mundo, son suizas, son francesas, son austriacas, son alemanas, pero el chocolate es de México. ¿Qué está pasando ahí? ¿Me explico? Entonces, es parte de lo que dices. Por eso, esa falta de vocación exportadora desde materia prima, pero también producto terminado, en general en toda América Latina. No, y el encontrar el nicho, ¿no? Porque él le pegó al medio. Él nos decía, mira, en Costa Rica hay ranchos de piñas de productores en pequeño, y pues obviamente el café que es muy famoso, pues en particular la piña, es muy barato producirla y es muy barato comercializarla.
pero se da un tema de que está ya como el, no me acuerdo cómo le llaman, pero es como el típico coyote, que nada más él llega y es el que tiene los camiones y él maneja el canal de distribución. Entonces dicen, no hay quien llegue con ellos con infraestructura para decirle cuántas toneladas de piña produces a la temporada, tú la vendes a $5, yo te la puedo acomodar en 7, pero él a lo mejor la acomoda en 10, ¿no? O sea, ese estar en medio, pues ahora sí que le dio el clavo porque no existía. Entonces, quizás deberíamos de estar pensando todos en hacer lo mismo en nuestro país, tantas cosas que tenemos para exportar, ¿no? Exacto. Tiene mucho que ver, te repito, en la educación y en la pérdida del miedo, pero también la implementación de tecnología. Cómo mejoras la productividad precisamente con la implementación tecnológica. Pues excelente, y siempre es un placer escuchar a nuestro buen amigo Alejandro. Y bueno, a Illich, que bueno, tiene muchísimos seguidores aquí. De verdad que sus clases en la maestría son, bueno, pregúntale a Daniela, ¿no? Son, bueno, apasionantes. Te puedo decir que abra la reflexión y es alguien que admiramos mucho. Pues por mi parte, agradecerte, ¿no? Esta excelente conferencia. Gracias. Y cederle los micrófonos a Daniela. Y sin duda, en verdad, a mí siempre me haces apasionarme de países como Corea, ¿no? De Singapur, China, ¿no? Aprender realmente cómo desde cero, bueno, no desde cero, pero realmente han ido creciendo por medio de inversión en tecnología, de educación, ¿no? Y entonces esas pláticas son muy buenas y siempre las comparto con Octavio. En verdad, muchas gracias, siempre aprendo muchísimo de ti. Gracias a todos por escucharnos. Me gustaría darte un reconocimiento virtual por este trueque. Entonces, esto dice así, es TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Juan Illich Pérez García por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La logística del futuro exportando a Marte el día 10 de julio del 2020. En verdad, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A todos, gracias por estar aquí, gracias por... Ya es viernes. Oye, Daniela, y sí nos dijo para México cómo exportar a Marte. Me queda clarísimo. Me llevan muchas cosas de dónde tenemos que voltear para poder exportar a Marte. De verdad te agradecemos, Juan. Exacto. Y bueno, pues no sé si quieren mostrar el calendario. Recuerden que la próxima semana también tenemos pláticas. Hicimos una sola liga para que no nos confundamos. Todos los días a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Y también invitarlos a que dentro de la plataforma puedan seguir viendo lo que son todos los cursos en línea que se encuentran ya grabados y que puedan estar pidiendo el material para poder volver a vivir estas experiencias que tenemos con distintos expositores de primer nivel. ¿No? Felicidades, excelente plática. Gabriel. Gracias, Gabriel. De nada, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Bye, Dani. Bye, Octavio. Gracias. Salúdame a tu papá. Te extrañamos. Saludos. Gracias. Nos veremos el lunes, primero Dios. Nos vemos el lunes. Gracias, Juan. Bye, doctor. Hasta luego a ustedes. Gracias, Juan.